Queridos amigos, venidos en Bonora, tuvimos cariño de vosotros la semana atrás, además sabemos que fue un maravilloso programa para vuestros encuentros de Alhad. Como dije, venidos en Bonora, siempre es un placer estar aquí a recibirvos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a nuestros encuentros de Alhad. Voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 236. Ahora, hoy tenemos una cosa muy interesante sobre las escuelas judías de Estambul. Esto está organizado por el Strum Center de la Universidad de Washington en Seattle, el Balabai, que siempre nos place tanto de tener, el doctor de Vinar y su musafira Rosa Altaraz Aviv, nos van a contar sobre estas escuelas y vamos a conocer un poco más cómo se empezaban en aquellos tiempos y si todavía en estos tiempos existen. Venido en Bonara, querido Devin. A mañana matrana. Sí, sí, es muy temprano aquí. Buenos días y merci mucho a Liliana y a Marcelo y a todos. Es un placer, como siempre, de estar aquí y vos renuncio muy mucho. Y también es un placer de ver las fachas de muchos amigos y unos que no conozco. Y bienvenida también a Rosa. Merci por venir y estar aquí como la musafira del encuentro de hoy. Sería un gran placer de hablar con ti. Bienvenida, Rosa. Merci mucho. También yo tengo mucho placer de ser musafira. Sí, sí, muchas gracias. Sí, bueno, y debemos de empezar. Quiero recontar muy presto cómo nos conocimos, porque, bueno, no conocimos antes unas cuantas semanas. Somos amigos nuevos. Achaques la hija de Rosa, que mora aquí en Seattle, Janan, o Maya, como se llama aquí. Y mira, esto es lo que afita. Estaba con un amigo echando la shon en un cabernet, un café en Seattle, en el vecindado de mi casa. Estábamos practicando nuestra lengua y súbito una mujer vino y aposó frente de nosotros y dijo en inglés, perdona, ¿estás hablando ladino? Y nos maravilló, porque, bueno, no, no es cada día que uno en Seattle entiende o reconoce la lengua. La mayoría de la gente piensa que, bueno, es una forma errada de español o algo así, nada más. Esta mujer sabía que era el ladino y, bueno, a la fin nos conocimos a Janan, Maya y yo, y también nos damos cuenta que nuestros hijos están en la misma escuela en Seattle, cerca de nuestra casa, y de esta conexión entendí que Janan era de Estambul y que su madre habla muy bien el ladino y una cosa y después dos cosas y estábamos comunicando por WhatsApp y hablando y ya está. Ama, tengo que decir una cosa más muy interesante que Maya Janan escribió su disertación sobre la cultura ladino también tras muchos años y quiero que haga más. Esto es un buto mío, que es una vecina mía y quiero que interese más en nuestra cultura y devenga más activo en este campo. Bueno, para empezar, quise hablar un poco con Rosa sobre su familia y sobre su chiquez y después entramos en la educación y después entramos en Rosa va a contar un poco sobre
la vida de una maestra ella era una maestra en las escuelas judías, tras unos cuantos años, va a decir más, y a la fin quiero entrar un poco en el hall de la educación judía, cómo es la educación judía y, hoy en día en Estambul. Allora, Rosa, ¿nos puedes recontar un poco sobre tu vida? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde naciste y dónde engrandeciste? Yo quiero empezar, si me permites, de la etimología de las palabras Balabai y Musafir. Por favor. Sí, merci. Balabai es los judíos de afuera de Israel que empleamos este verbo, Balabai, el patrón de la casa. Sí. En original es en hebreo. Baal, quiso decir patrón. Bayit, quiso decir casa, el patrón de la casa. Con tiempo se trocó, se hizo Balabai. Sí, es en hebreo. Y Musafir es en turco. Sí, Eso sí. sí. Bueno, Y esta es la fuerza de la lengua que sí, ayuda todas sí, las otras lenguas. sí. Balabai, sí. Bueno, yo nací en Estambul en 1948. Quiero decir que tengo 77 años. Bueno, Mashallah. sí. Mis padres son de Traquia. Traquia es la parte que es en Europa, de la Turquía, la parte de Europa. Mi madre es de un casalico que se llama Lüleburgaz, Sí. nacida allá. Un casalico chico. El padre es de la familia Eliakim y la madre Behar. Mi padre es de Tequirda. Tequirda es un lugar más grande, en el borde de la mar de Altaraz. Y el padre y la madre son de Altaraz. Sí, muy bien. ¿Y cuándo vinieron a Cuando Estambul? vinieron en 1948, se casaron y vinieron a Estambul. Ah, Y yo nací en Estambul. ajá. Aquellos tiempos tenían parientes en Estambul. ¿Cómo se fundó Israel en aquel año? Sí, Muchos judíos de la Turquía, de Estambul, de la Traquia, de Izmir, emigraron a Israel. sí, sí, sí. Sí. Y ellos quedaron un poco solicos, sí, no tenían mucha familia sí, en Estambul. Tu familia quedó en Sí, Estambul. sí, sí, mis padres quedaron. También tenía unos cuantos tíos, tías, sí. Y Ajá. abuela, una abuela que vivía lo más cómodo, sí. Ah, sí, Una sí. nona, sí. Después, cuando no quiero llegar a la fin de del Sí. cuento, cuando eras más vieja, una adulta, Sí. tú y tu familia se instaló en Israel en una época, Sí, ¿sí? mucho después, sí. Ajá. Y nosotros pasamos a Israel, sí, a Israel. Sí, allá vivimos 5 años. 5 años. Sí, Ok, después tornamos de nuevo atrás. ok. Vamos a Sí, llegar aquí, sí, vamos a sí, empezar de la cuna sí, antes. de la cuna, sí. Y bueno, en la casa, ¿en cuáles lenguas estabas hablando con En las... la casa hablábamos, yo no sé cuándo me empecé el turco, yo, si permites, no va a decir ladino, va a decir judeo español, Bravo. porque yo pienso que ladino no es el termo justo es judeo español, ladino es de dónde nació estas lenguas, Sí. es el ladino, está el francés y el español y todo nacieron del ladino. Lo que hablamos nosotros es un español que hablan los judíos, el judeo español. Bueno, no, hay una polémica muy grande Sí, sobre ya sé que hay esto. una Y, polémica, y sí, no estamos por esto, sí, justo, sí. sí, judeo español. Bueno, Ve judeo español y en casa, en el entourage mío, no decían judeo español, decían judesmo. Habla judaísmo. en judesmo. Y Ajá, esto también está. Y sí, esto también está pasando, ya sé. sí, sí. Entonces, en casa hablábamos y el turco
y el judeo español en juntos. Como había la nona que hablaba en judeo español, todos hablábamos de esto. Los vecinos todos eran judíos. Sí. El barrio entero era judíos. ¿Y Todo, cuál todo, Faburgo todo. era? ¿Cuál era el Faburgo? Era en Estambul, el tiempo mío. Antes de mí era otros Faburgos. El tiempo mío era la Kula y cerca de la Kula, Shishane, Toscoparán decían, todo en el bodre de la Kula. Era todo judíos. Todos judíos. Todos judíos. Afilo el que vendía carne, el que vende verduras, el que vende botones de hilos, los forasteros, todos eran judíos. Todo, Todos judíos. un mundo judío, sí, muy Sí. interesante. Y Y todos, no había ni un griego, ni turco, ni armení o al lado, afuera. armenís y griegos no había, turcos, Había, sí. muy pocos, sí, muy pocos turcos había, sí. Todos eran judíos. Y muchas mujeres judías casi que no sabían el turco. Ajá, ajá. También mi suegra, porque los que eran de Traquia vivían más mucho con los turcos en juntos, sabían en turco. Los de Estambul, como eran todos entre ellos judíos, casi que las mujeres, como no salían mucho de casa, no sabían el turco, casi. Sí. El padre y la madre sabían turco. Sí, Sabían en turco. mi padre muy bien sabía, Ajá. sí, muy ¿Y bien. dónde empezaron la lengua? ¿En la escuela o la colegio? En Tequirda, como engrandeció en Tequirda, en la escuela y en la calle, en Tequirda y en Lüleburgaz, donde es mi madre, no había escuelas judías, se iban a las escuelas turcas, Ajá. en la escuela y en la calle, en las calles, y como había muchos turcos, con relaciones con los turcos. Ujú. Y tu escuela, cuando saliste de la casa y entraste al mundo, diremos, a la escuela, ¿cuál escuela asistías desde la chiquez? ¿O Sí, cómo empezó la educación? sí, el tiempo muestro, como eran todos los judíos en la Kula y en el alrededor de la Kula, había escuelas judías. Y cada uno se iba a la escuela a la más cerca de su casa. Todas las escuelas cerca, a pie, caminando. Más cerca de mi casa, que no tenía de pasar enfrente, se decía, pasar enfrente, cruzar el camino, que no va a haber automóviles, era el liceo judío, que era de la primera clase, fin a la 11ª clase que se escapa. Allá me metieron a mí. De la primera clase entré allá, 5 clases, 3 clases, 3 clases. De allá escapé el liceo. Wow, Sí. wow. Y era muy cerca, diremos. Muy cerca a pie. Entre mientes, Ajá. trocaron de casa, se fueron justo al dip de la Kula, al lado de la Kula. Aquel tiempo yo ya era más grande, yo continué a irme a aquella escuela, ya pasaba enfrente por el camino andar automóviles. Mis hermanicos eran más chicos de mí. A ellos los metieron a las otras escuelas primeras judías, que era cerca de casa, que se puedan ir a pie. Ajá. En esta época, ¿cuántas escuelas judías habían en esta época? Aquel tiempo había el liceo que me fui yo, que es 11 clases. Aparte de esto, había 2 escuelas primeras en la Kula, 2 escuelas, quiero decir, de la primera clase, fin a la 5ª, escapar la 5ª. La una se llamaba Birinci Karma, que era justo en la Kula, y la otra Karma, quiero decir, hijicos y hijicas en juntos. Birinci es la primera Karma, y la otra se llamaba Ikinci Karma, que es la segunda Karma. Aquello era una callejica un poco más lejos, y allá también todos judíos, y allá todos se iban a pie caminando los hijicos, y allá era la segunda escuela primera. Quiero decir, 3 escuelas primeras y el liceo. Eso es solo en la Kula. Solo en la Kula. Sí, había otras escuelas en otras Sí, partes. en otros barrios. En Ortaköy, que es otro barrio, allá también había judíos y allá había una escuela primera y un orfelinato.
Ajá, ajá. Los chicos del orfelinato venían a estudiar en esta escuela. Mm, 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 mm. Había en otro barrio que es Cuscunjuc Sí. y una liceo de ley, allá que se empezaban solo chicos la ley. Ujú, ujú. Esto La- es las escuelas judías que había de Estambul. Ajá, ajá, muy, muy interesante, sí. Sí. ¿Y quién eran los maestros y las maestras que tenías en estas escuelas? ¿Miembros de la comunidad o extranjeros o quién era? Por directrices y directores metían judíos. Ujú. Ama maestros había y turcos y turcas y judíos porque empezaban el turco, las otras lesiones. Y había siempre hebreo. Hebreo como una lengua de Sí, instrucción. siempre había, de la primera clase empezaba hebreo. Y de la tercera, Para hablar, quiere decir hebreo moderno o hebreo para tefilá y Torah. no, había, en primero había la ley, 2 años, la ley y hebreo. Y la ley había y hebreo, meldar y escribir y hablar. Ujú, ujú. Empezaba de la primera clase. Y Muy en la tercera clase empezaba y el francés. bien. Ujú, ujú. Y en el liceo donde estudió, empezaba y el inglés. Y el inglés. Y Wow. el inglés, sí. Muchas lenguas. 3 lenguas, aparte del turco, El 3 lenguas. turco. La mayoría de las clases se hacían en turco, ¿sí? Todo en turco, sí, todo en turco. Todo en Y cuál turco. afitó con judeo español? ¿No era parte de la currícula o se quitó? Ya se quitó. No Sí. era parte, se Ah, quitó. Todos miraban que los hijos hablen en turco porque cuando se está hablando mucho judeo español, la pronunciación del turco se está degenerando, se está sí. bosdeando, como dicen, se está degenerando. Todos Que miraban, muestra, que sí, muestra la origen del sí. hablador, que muestra que es Y no se judío. está viendo hermoso que uno que nació aquí, nació, se fue a la escuela, engrandeció, está laborando, que no está hablando la lengua del país, que no la está empleando justo y hermoso y justo. Sí. Entonces, en esta época ya había ainda había un sentimiento de vergüenza que daba la lengua de hablar en público o cuál lo había que no. No, después de la República que se fundió en 1923, Aten empezó eh, de hablar en turco, de vivir como turco. Zaten se decía, vatandaş Türkçe konuşes, Sí, habla en turco. Había un slogan, este moda sí, hablan sí, turco. sí, sí, sí. Y sí, era una vergüenza, sí. Ujú, Y también entre los judíos, va a tornar un poco más atrás. Antes de esas escuelas judías, sí, había las alianzas. ujú, En ujú, las alianzas se meldaba todo en francés. Las alianzas eran en francés. Y los judíos se iban allá seguro, lo más, los que podían. Y después de la República, el gobierno dijo, vosotros cuáles sois, franceses sois o wow, turcos vos estás contando. No dijeron, no somos franceses. Ahora vas a cerrar las escuelas y las escuelas vas a hacer el programa de las escuelas turcas que tenemos nosotros. Y los judíos sí aceptaron esto. ajá. Y entre los judíos mismos, los que hablaban el judeo español, se veían de segundo grado. Mm, 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 mm. Era como gente que no estudiaron, que no son Sí, sí, sí. estudiados. Sí, Amares, más como amares, que sí. sí, ok, entonces, Inalfabetes. sí, 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 no Sí. saben dónde mora el ave, se dice, sí. Sí, no sabe. Allora, entonces, ¿tu familia cómo trocó las lenguas en la casa? Quiere decir que los nonos y nonas hablaban la mayoría en judeo español Sí. y los padres más en turco con judeo español. Y, y para tu generación,
cómo era, achacas la educación y la época, quiere decir que la más parte de tus amigos y amigas y miembros de las clases estaban hablando como tú hablas en judeo español, o más en judeo español, o más en turco. ¿Cómo parece? No, como mí, Ajá, puede ser menos turcos, no sé cómo. Mi padre sabía muy bien el turco y me ayudaba en las lecciones. El ajá, turco mío siempre fue más fuerte. ajá, ajá. También y el judeo español mío fue fuerte, no sé. Maybe I'm good in languages. ¿Y cuántas lenguas estudiabas a la fin? O puedes hablar un poco o entender? Sí, sí, sí. El francés, el hebreo muy bien, porque Ajá, 11 años me di en la escuela, viví en Israel, y el sí, francés y el inglés. ajá, ajá. Estoy dando, sí. Muy bien. Sí, No tanto que como el hebreo. Pues sí, sí, muy ok, bien. muy bien. Meldar, escribir, sí, hablar, entender, sí. Ajá, muy bien, muy bien. Y bueno, y después de esta escuela primaria, seguías con la educación hasta la fin, ¿sí? Con las escuelas judías, o trocates una vez y asistías a otra escuela no judía, o todo el tiempo, todo el camino, escuela No, yo judía. siempre estuve en esta escuela porque no mires ahora que estoy hablando de frente del CAL del pueblo. Cuando era chica me avergüenzaba mucho, me espantaba mucho. A filo no decía buenos días, shalom, me guadraba. Por modo de eso no quise trocar escuela. Ok. Los que me daban en la primera karma y la segunda karma, que era solo 5 clases, Ajá, después de esas 5 clases, miraban de irse a las escuelas francesas, las ujú, judías, ujú, los judíos lo más preferaban las escuelas francesas ajá, y muy poco la escuela inglés, ujú, muy poco la escuela alemán. Uno de mis hermanos tocó a la escuela alemán, mi ajá, hermano, el de aquí que está ahora, tocó a la escuela inglesa, ajá. después de las 5 clases. Sí. ¿Piensas que había una tensión o un conflicto entre la demanda del gobierno de hablar en turco y, bueno, Sí, las escuelas primarias, todo estaba casi todo en turco con un poco de hebreo, como sí, dijiste? sí. Ama cuando engrandecían los elevos judíos, entraron en escuelas francesas, llené. ¿Era Sí. un conflicto, una tensión o contradicción, o por qué había la demanda de hablar en turco y a la fin de Allende las familias judías estaban mandando los hijos y las hijas a las escuelas francesas? ¿Cómo afectó esto? ¿Y qué piensas de esto? ¿Qué pienso? No sé, se estaba viendo que ir a la escuela judía es como dice, después, preferaron siempre a las escuelas que se en una lengua, que se en Ajá, francés, que se en inglés bueno, ajá, eh, que topen trabajos mejores, sino que se vayan afuera de la Turquía a otros países, como está aconteciendo ahora. Ahora muchos mancebos se están yendo, después del liceo se están yendo todos ajá. a Israel, a los estados, a Holanda, Sí, a la España, a todo modo de lugar, y las familias quieren que se vayan, sí, muy lo bien. más. Entonces, no por ideología, ama No, más por la práctica, para recibir una educación en lenguas extranjeras, para abrir el camino profesional, quiere decir, justo, sí, Ok. sí, Y sí. bueno, cuando escapaste con la escuela judía, y bueno, eh, deveniste maestra en la Sí, escuela. Sí, y puedes explicar un poco cómo sí, deveniste una maestra y cómo sí. fue. Después que escapé del liceo, pensé cuál lo que haga. Me gustaba empezar a la gente, porque ya, como te conté a ti, cuando era yo eleva, las vecinicas me llamaban que les ambeze, y las madres estaban muy contentes
Yo pensé de devenir una maestra, me fui a la escuela de maestras y escapé allá y me hice maestra en la escuela que estaba mi hermanico, en la primera Karma. Allá laboré 5 o 6 años, fin que me casé y paré a mi hijo. Esa me hice maestra. Ajá, ajá. Y la escuela para maestros era escuela turca. Escuela turca, escuela Turca, turca. ajá. Y todos Escuela turca. en esta época, los maestros y las maestras que daban lecciones en las escuelas judías tenían que recibir su educación en las escuelas turcas o recibieron certificados del gobierno o cómo era. Sin el tiempo mío, fin que el año que vine yo, los años que me fui a la escuela, antes eran los que escapaban del liceo, ya se podían hacer maestros en las escuelas primeras. En el tiempo mío metieron condición que cale escapar tomar el certificado de la escuela de maestras. Y después de mí, fue. Quería tomar el certificado de la escuela de maestros, sí. Muy bien. Y Después. cuando eras maestra, ¿de qué edad eran los elevos en tus clases? Quiere decir, Sí. muy chiquiticos o más aidados o cómo Yo era? tenía 19 años, 20 años y mis elevos tenían 10 años, 11 años. Sí. Como Que yo hermanos era más. más Sí. tenía cabellos hermosos, el pelo hermoso. Y las hijicas venían, me tocaban el pelo. Qué hermoso, qué hermoso. Ajá, ajá, muy bien. Perdón. Pardon. Y me conocí con mi marido. ¿Cómo fue? La madre era la directriz de la escuela. Ajá. Y un día vino un mancebo, sí, un día vino, 2 días vino, 3 días vino. Yo me estoy pensando, de qué está viniendo a ver a la madre? La noche estaban en juntos, la de mañana estaban en juntos, ¿de qué vino a la escuela? Fin que me invitó a salir un día. Y eras joven en esta época, sí, Sí, 20, 21, 19, 20. Modo 19. Wow. Sí. Y en esta época, cuando eres maestra, ¿cuáles sujetos estabas empezando a los elevos? ¿Todos No, los yo sujetos? empezaba en hebreo. Ah, Sí. Era la cuatrena clase y la cinquena clase que empezaba. Enseñaba en hebreo. Sí. ajá. Entonces, ¿cómo empezaste el hebreo? ¿Solo por las escuelas judías en esta época o ya fuiste a Israel una vez o solo? Sí. No, en esta época me empecé solo en la escuela donde estudié. Ama no, escúchame, ama, no quiere decir que todos los que estudiaron en el tiempo mío sabían el hebreo bien. Sí, ok. Sí, yo era interesada, me gustaba, me interesé, me empecé. Muy Una interesante. época teníamos un maestro que vino de Israel también. Ajá. Sí, Y con él, Mozambique. sí. Y en esta época había muchos judíos que estaban hablando en hebreo como tú. No había, Ujú, ujú. no había muchos. Había, solo en la clase mía había unos chicos que se iban a Mahazekiah Torah, había Ajá. en el ¿Puedes CAL. explicar cuál es esta institución? Había un Nesim Behar que les empezaba hebreo y la ley. Sí. Ujú, Sí, ujú. esos chicos sí sabían bien, hoy en día saben, sí, que son hombres de la edad mía. Sí, Sí. sí, sí. Él quitó unos cuantos libros importantes que tengo, no sé, aquí. Nesim Behar, sí, Sí, puede sí, ser, sí, sí. sí, el guide para el practicante para empezar Sí, tenía los libros, estudios, sí. cómo se hace la religión, sí. Sí, había ahí unos cuantos chicos y chicas, sí, también que se empezaban bueno, que se empezaron bueno el hebreo, el hebreo, sí. Ajá. Muy Sí, interesante. sí. Y cuando ya, no sé si quieres decir otra cosa sobre tu época como maestra, ¿era difícil en esta época ser
maestra o cómo? No, Ujú. no, no era difícil. Ajá. Era muy, muy fácil, sí, no, no Ajá. había ningún problema, sí, no había. Y con los vecinos, o si tenías amigos o conocidos no judíos, ¿qué piensan que eras maestro en escuela judía? ¿Era una cosa o no había No, nada? no, no, no les importaba, no, no les importaba ningunos, no. Ajá. Ya sabía, teníamos unos vecinos judíos, turcos en el apartamento que se frecuentaban con mi madre. No, no les importaba que somos judíos o sino, Ajá. no. A la Ajá. contra, ahora puede ser que les está importando a unos vecinos turcos que somos judíos. Hmm. Ahora, Ahora. Ahora desde cuál época, desde qué año, de esta ¿cuánto tiempo guerra fue? ahora de Israel. Ajá, 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 Ahora les están portando, sí. ajá, ajá. Mira, es una buena oportunidad de hacer una transición más a la época contemporánea, a los años de hoy. Y en tu opinión, ¿cómo se trocó o que se quedó la educación entre los judíos en Estambul? ¿Es Sí, semejante como era en tu época cuando eras eleva y maestra o es cosa diferente ahora? ahora es diferente porque estas escuelas se cerraron. Ujú, ¿De qué se cerró? Porque una, en aquellos barrios no quedó judíos. Los judíos pasaron a otros barrios. ujú. A aquellos quedaron lugares viejos y pobres ahora. Ajá. Eh, los, ¿Desde cuáles Faburgos hasta cuáles Faburgos? la Culá, que eran todos en la Culá y en el alrededor de la Culá, que eran todas las escuelas allá, los judíos dejaron aquel barrio, se fueron por Shishli, por otros barrios sí, Ajá. que se fraguaron nuevos. Ajá. ¿Y eran de una clase más elevada, diremos? O... No, los judíos empezaron a ganar más muchas paras, quisieron pasar a vivir en lugares más nuevos. Ujú, 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 Los que moraban en la Culá, aquellos. ujú, Y esa, no, no mandar a los chicos a las escuelas. Y esas las dos karmas se cerró. El liceo mío también había muy pocos elevos, no estaban mandando. Y el edificio ya estaba muy viejo. Y como no estaban mandando, se pensaron de fraguar una escuela nueva mm, de la escuela mía mm, de la primera clase final a oncena, en un barrio nuevo y luxuoso, Ulus, que se dice, para monedas donde van a recibir unos cuantos ricos. Ahora sí es de ese tiempo, no hay que en este modo de paras, este modo de plata. Aquel tiempo sí había más mucha riqueza. ujú. Hicieron donaciones, mercaron el terreno y fraguaron la escuela nueva, una escuela moderna con calorifer y marbos y todo y todo. Y los judíos empezaron un poco a mandar allá a los hijicos y a las hijicas. Sí, perdón. Ok, Sí. ya. Ajá. Ahora la única escuela judía que hay en Estambul es esta escuela. Ujú, ujú, No hay ninguna más escuelas. ujú, Aunque es así, los judíos no están preferando mucho demandar a la ujú, escuela judía a los hijos, están mandando a otras escuelas privadas. Ahora, a los años del cabo que hay mucha asimilación, mm, unas familias empezaron a mandar a los hijos y a las hijas a la escuela judía. mm, Ahora, la escuela judía está muy caro. ¿De qué? El tiempo nuestro no había espanto, no había seguridad en las escuelas, todos se iban a las escuelas caminando, los chicos de la primera clase se iban caminando solos, iban y venían. Ahora hay espanto de todo y como hay terror, ahora hay una seguridad con paga muy alta delante de la escuela. mm, Esto está costando mucho mm, mm, mm. al ¿Y quién paga? ¿La comunidad o la los comunidad, clientes? la seguridad paga la comunidad.
Ama la escuela cada mes pagan los padres y las madres pagan. Y el que tiene dos criaturas es mucha plata, les está viniendo demasiado de pagar, está mucho. Ama también las escuelas privadas es mismo precio, y allá están pagando y aquí están pagando. Y si no tienes paras, ¿dónde vas a meter los hijos, tus hijos? ¿Hay Eso escuela es un pública? problema. Sí. El tiempo mío, cuando éramos las escuelas en la Cula, la paga era una cosa simple, muy poco, simbólico. El que no tenía no pagaba del todo, y al que no tenía le daban mi día a comer de baldes a los elevos allá. Ahora no hay una cosa. Puede ser a unos elevos buenos les están dando, ¿cómo se dice? Que no paguen justo la moneda cada mes. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se dice el verbo? No sé si. Muy interesante. Sí, por modo Sí. de esto, muchas familias que no tienen mucho el poder de pagar las escuelas, porque no se escapa con la escuela, hay los minibuses que van a llevar y traer a los chicos de casa a la escuela, y eso está mucha plata, mucha moneda, mucho pagar. Muchas familias, por modo de esto, familias mancebas, están emigrando a Israel. En Israel, las escuelas de baldes, no hay que pagar el servicio de ir y venir a las escuelas. Y ellos también pueden laborar no importa qué el hecho en el supermercado, en Estambul no pueden laborar. Es vergüenza que un judío va a laborar en el supermercado, si no va a ser el chofer de un camión, no sé cómo. Por modo de esto, están emigrando a Israel. Bueno, y este es un otro sujeto muy importante Sí. con la comunidad judía de Estambul, sí, y también con la educación, es que sí, tú y tu familia, como decimos antes, fuiste a Israel en un punto, una época. ¿Por qué fuiste a Israel y cómo era ahí y por qué decidiste de no quedar vos? Porque en la Turquía siempre fue problemas de terror, de economía, de este modo. Siempre hubo periodos de este modo. Una periodo en este modo de economía que había problemas de economía. Mi marido se espantó y dijo, nos iremos de aquí. Y nos fuimos a Israel. ¿Pensabas en otro lugar o era Israel o Israel. no pensabas en Europa o las Américas o no? Sí. Mi marido pensó, dijo, nos iremos a la Italia. Yo dije, no, si me va a ir de aquí, solo Israel, aparte de Israel no me va a ningún lugar. Y nos fuimos a Israel. ¿Y allá, ya tenías familia en esta época con ellos, sí? Sí, seguro, Sí. 2 hijos en la escuela, un hijo y la hija en la escuela, seguro. Sí. Y aquello fue una periodo un poco difícil porque los hijos no sabían hebreo del todo. Yo, como ya sabía, les ayudé un poco. Y 5 años pasó así. Después de 5 años, mi marido dijo, aquí la vida está más difícil de la Turquía. Aquí está más difícil. Y vamos a perder lo que tenemos. Tornaremos atrás y tornemos atrás. Mis hijos escaparon la universidad en la Turquía y todos salieron de la Turquía, se fueron, después que escaparon la universidad. Sí, y bueno, este es un tema, este es una cosa que se pasa ahora, que los jóvenes van más y más afuera, el extranjero, ¿y cómo es ahora? Bueno, los hijos y las hijas que engrandecen Estambul van o a las escuelas privadas o judías o lo que sea, después para seguir con la educación van más y más al extranjero. ¿Dónde van? ¿Por qué van? Se van a Canadá, Ah, a la Holanda,
a la España, el que está escapando del liceo, el que está escapando del liceo se está yendo ahora. El tiempo de mis hijos escapaban en primero la universidad, después se iban, ahora se están yendo y el que se va lo más no está tornando, se está quedando allá a vivir por entero. Por modo de esto, la población judía de la Turquía de día en día se está amongando. Calle Macebos ya no va a quedar. No sé, yo me estoy pensando cómo en la Siria, en Misraim, en Irak, que había muchos judíos, ahora que no hay ni uno, pues después de 50 años, ni aquí no va a quedar ningún judío. Qué triste, sí. Sí. ¿Y pensas tú vas a quedar en Estambul, en Turquía, o estás pensando, No. vas a venir y de venir mi vecina aquí también? No, yo soy, ¿Entiendes? después de estos años, no me va a ningún lugar, es lo que es, me va a morir aquí. Así ya te va a venir a viajar este invierno a verlos. Ok, nos vemos ahí. Sí, Aquí, sí, sería un placer de estar sí, juntos, sí. personas, sí. Podemos irnos a este cabané cerca de la Sí, casa, sí, ¿de cerca qué no? de la Sí. escuela, sí. Y bueno, bueno, quise demandar sobre el avenir de las escuelas judías en Estambul y la educación de los judíos en Estambul. Y ya deciste que parece, bueno, es serio, es un poco difícil. No sabemos cuál va a venir con el avenir. ¿Ama piensas que la mayoría es ahora que hay pocos de los jóvenes que después de la escuela van al extranjero o ya es la mayoría de los elevos que están saliendo de Turquía? ¿Qué piensas? Es, quiere decir que la mayoría de los judíos mancebos ya están saliendo Ya están saliendo, para- sí. y por la educación o por laboro o los dos o cuál Por fraguar un avenir afuera de Estambul, afuera de la Turquía, afuera de la Turquía, y las y por causas ahora, educación, sí. sí, las causas ahora en tu opinión, más con la política o la economía o las dos cosas. Las dos cosas, y la Ajá, política y la economía, ajá, sí. Solo el problema que está de muchos casamientos mix que hay. ajá, ajá. Quiere decir entre turcos musulmanos Sí, y y judíos. los judíos, sí, ¿Y los cuál lo judíos. afecta en estas causas cuando hay... son los varones que son musulmanos y las hijas que son judías o... Todo está afectando, todo. Ajá, Hijas judías con turcos, turcos con... ajá. Y, y las dos partes, sí. y los que eran nacidos judíos se convierten No, al... no se están convirtiendo, Ajá, todos está quedando en su ley. Solo, no ahora, antes, unos judíos, ellos, los mancebos, estaban obligando a las mujeres que se conviertan, que se hagan judías. ajá, Ahora todos están quedando lo que es. Sí. ajá. ¿Y cómo esta manera de casar, cuál es la influencia en la educación? ¿Los hijos de los casamientos mixtos van a las escuelas judías o no? ¿Sabes cuál? Antes, la escuela judía no aceptaba a los hijos de casamientos mixtos. Ahora está aceptando. Está diciendo lo que ganamos es bien, los ganaremos. Ajá. Para pedirlos que vengan aquí a la escuela, que vean la cultura judía y los están tomando a la escuela. Sí, unos se están sintiendo que son judíos, Ajá. los hijos, unos se están sintiendo que son judíos. Sí. Este es Y muy interesante, sí. sí, porque se Y dice, perdón, sigue. este modo, unas están saliendo buenicas, están de la parte de los maridos, y unos están, no, los hijos se están contando por turcos.
Ajá, ajá. Y quiere decir que las escuelas judías acepta a Sí, los está nuevos, aceptando. sí, eh, Mix. mix, si Sí. tiene madre judía o padre o no importa, No porque según importa, la no ley, importa. Que venga y que ajá, esté con los ajá. judíos, que venga la cultura judía, Ajá, sí. ajá. Tradición judía, no importa, no está Y importando. está reduciendo, parece un poco, porque si los Sí, hijos, las hijas tengan una, eh, un sentimiento judío, sí, judío, bueno, este es el buto, ¿no? En sí, una sí, sí. forma, sí. Y quiere decir, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, se dice los casamientos mixtos van a derrocar el judaísmo Sí. completamente. Puede ser que se puede quedar con un sentimiento judío de padres mixtos, diremos. Este Sí. es muy interesante, sí. Por el tiempo mío no había. No Ahora en la había. escuela judía, viernes a la tarde están haciendo en la primera clase, Kabbalat Shabbat, Ajá. y en los Purimes y Rosh Hashanah y Pesach están haciendo las tradiciones de los Hagim. Y Ajá. los chicos, las chicas están viendo esto, sí, 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 sí. está bueno. Están ascendiendo candelas y, sí, Ajá, ajá. de Hanukkah. Sí, Wow, wow. Muy, 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 muy interesante. sí, Mira, ya llegamos casi a la fin de la hora sí. no sé si quieres decir una cosa a la fin aquí, aquí un pensamiento sobre, no sé, sobre eh, cuál va a Esto pasar con... puedo, Sí, si permitéis el sí, tiempo, quiero decir que los edificios que eran las escuelas judías que se cerraron, todas se cerraron. Ahora el de la segunda karma se ha vuelto en un lugar de viejos y de menesterosos para los judíos. ajá, ajá. La, La misma fragua, sí. aquella fragua sí, era una fragua vieja, la renovaron y se hizo para los menesterosos y Sí. unos que pagan, que no tienen familia, que no se pueden mirar de sí para sí, Ah, están pagando y se están quedando allá. Y los que no tienen también están allá. ajá, Aquella fragua. La de Kera y Kinji Karma, que es el Neve Shalom, justo al lado detrás del Neve Shalom era. sí. Aquel edificio lo tomó Neve Shalom, eh, lo se hizo una parte museo, el museo judío, y una parte salones de hacer bar mitzvahs y bat mitzvahs, salones de alegría. Wow. La escuela mía, como la comunidad está en menester, no tiene moneda, la alquilaron a una universidad. De Ah, allá toman moneda cada mes de la universidad. ah, En aquel, lo que dice la escuela de Haskell, y ajá, aquella también la alquilaron a una universidad. De este modo, la comunidad está ganando moneda. ah, Un hospital teníamos, y esto, el mes de delante se está cerrando el hospital. no Y, sabía. y al hospital en Balat y al hospital lo están alquilando. Wow, wow. Mira, y estas fraguas quedan a la gente. La forma y el buto de cada fragua troca. Y bueno, la comunidad Como no debe... hay Sí, gente, no como hay nada. cada día se está amungando, lo que quedó, 15.000 judíos en toda la Turquía, que en toda la Turquía no hay judíos, un poco en Estambul, muy pocos en Izmir Sí. y 100 personas en Bodrum, lo que hay. Mm, mm, mm. Wow, muy bien. Un Quiero día se van a agradecerte. escapar. Sí, muchas gracias por todo, los recontantes y fue una maravilla de sentirte y de empezar de ti, tu vida y los caminos de las escuelas. Muy, muy interesante. Te quiero agradecer muy mucho y quiero agradecer también a Maya, a Janan, mi vecina, mi Sí. amiga, la hija tuya que hemos hizo la introducción
Qué maravilla que estamos en contacto y merci mucho por hacer mi musafira. Merci mucho. Si había tiempo, si había ocasiones, si había tiempo, vos quería acordar de unas palabras que oía yo en casa de mi nona, que ahora muchos judíos ya no lo saben, ya se olvidaron. Si querés otra vez, si querés, no Ok, sé. ok, muy bien, Y muchas claro, gracias. queremos que Sí. vengas más una otra vez, seguro. Unos Un refranes placer. que había y unas palabras que mi nona empleaba y ahora ningunos casi no lo saben estas Oh, wow. palabras. Mira, Devin, ya tienes el encuentro del torno Benten. Ok, sí, La sí, sí, traerás otra una vez a Rosa y ya nos vamos a empezar muchas cosas muy interesantes. Merci mucho, Devin, no, y a la vecina que hemos sí. trucho a conocer a todos a Sí. Rosa y a Rosa porque hemos place mucho sentirte hablar y porque hemos ambecimos muchas cosas sobre las escuelas, sobre la actualidad y más cosas. Ancina que queremos traerte muchas otras veces aquí. Merci mucho por Merci venir. mucho a vosotros. Tenemos muchos mensajes y como te hablé al empecillo, seguro hoy vamos a tener mucho de comentarios. Para esto, ya sabéis, tenemos a nuestro querido Zamir, el bilbilico, que nos está mandando los mensajes y le damos la venida en Bonora. Y él nos va a meldar lo que tenemos a poco. Si hay de responder, vamos a quedar un poco de meldar para que puedas responder Rosa o Devin si quieres. ¿Sí? El primer mensaje es de Levana Galanti que dice: buenas tardes, semanada buena y clara a todos, saludos de Holland. Y después tenemos Jay Kohenek diciendo: nosotros morábamos en Toscoparán, cerca de la Kula. Yo fui a la escuela judía Pirinci Karma Musevi Irlik Il Okulu, coculo. y Sí. Kokulu, Es la la primera primera escuela clase. judía, y que es la foto en el fondo de su, de su ecrán, es la estampa. Ah, Dice, ajá. dice Rachel Borny que cuando la señora Rosa se refería a que se empezaba la ley, habla de la Torah. Después, Frat Simon dice que la escuela en la Cula era la escuela que se llamaba la Alliance, que es una demanda. Sí, la escuela que me dio se llamaba la Alianza. Después se trocó, que dice que los turcos dijeron no hay alianza y se trocó el nombre en Musevilis, el liceo judío. Sí, es la Alianza. Ajá. La Después, alianza. después Rifat Sansino dice que su padre era el director del ICE. Sí, era el director mío, Abraham Sonsino. Abraham Sonsino. Sí. Merci, Wow. Refat. Sí, sí. Rosa, ¿conoces a Jajam Soncino, el rabino? Es un rabino en la ciudad. No, no lo conozco, al hermanico lo Ah, conozco. Cuando ajá. estaba yo en la escuela, en unas clases más altas de mí estaba el hijo de Abraham Sonsino. Sí, al Ah, qué hermanico lo maravilla. conozco, sí. Y Wow. Abraham Sonsino, los hijos de mi clase hacen como él, no decía Rosa, decía Rosa. Y de ahí a mí unos me llaman Rosa, como me llamaba Abraham Sonsino. Qué maravilla, qué bueno. Después tenemos el mensaje de Nelson Adrián Quintero que dice: Shalom para vosas mercedes, venidos con bien y que todo lo bueno topes. Dice Jake Kohena que, que él no se acuerda de que se llamara Escuela de la Alianza y que las lecciones eran en turco. Después, Sí, sí, después René Martán dice que su gran papá fue el director después del padre de Rifat Sonsino. Ah. ¿Y cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? No René. dice René Martín. Ya Bueno, nos dirá René. Escribemos cómo se llamaba tu gran papá. Después de Abraham Sonsino era su gran papá o antes. dice Después, después. ¿Quién era? El Vamos a ver. tiempo mío era Abraham Sonsino. Sí. Ujú.
Después dice Frat que se empezó en la alianza de la prima clase fino a la cuatriera cuando vino a Israel, cuando fue a Israel, con el prof Javío y la profesora Madame Miriam. Después dice Levana Galanti que le place el hablar de Madame Rosa, Jalisco como su madre. Después Emanuel Obadía dice ¿qué materia, que cuando estaba en clase, qué materias sociales e históricas vos empezaste cuando estabas mancebos? ¿Cuál hemos ambecimos? Aparte de matemática, física y química, y geografía, historia, sociología, psicología, filosofía, Todo. y cosmografía, álgebra, eso todo nos ambecimos. Y hay una demanda aquí sobre la historia judía. Estabas empezando sobre la historia judía y sobre la historia judía en general o la historia judía en Turquía o esta historia judía era parte del currículo o no. En la escuela lo que nos empezábamos dos, la historia, la historia judía no nos empezábamos, la historia clásica Ajá, del mundo, sí, las guerras, todo. ajá, muy interesante. Aquí tenemos el nombre del gran papá de René, es Eli Natán de Kuzgunju. Wow, muy No sé, interesante. mi suegra era de Cuscunyuk, yo no sé. Sí. Y mis nonos, de aquí Cuscunyuk. tenemos muchos de Kuzgunju. Mi suegro Bueno, era de Eli Orsakir. Natán, ya sabemos que el nombre aquí. De Sonsino, escúchame, de Sonsino también a la madre la conozco, la conocía. Hmm. La Oh, mujer de Abraham Sonsino. se agarra, se toma las caras, Rifat. Wow, maravilla. Bueno, vamos a continuar que hay muchos mensajes, ¿eh? Dejamos el atadillo de la playlist de fábulas de Esopo traducido por Aaron Shapiro y contadas por los Cohen, por los que quieras sentirlo. Después dice Jay Kohena que estuvo en Birinji Karma en primera Karma hasta 1963 cuando llegaron a América. Después dice Silvia Al-Hadef, shalom a todos, muchas gracias por el encuentro interesante. Y Rifat dice que fue elevo en Mahazikea Torah, Nisim Behar era su profesor. Y dice Jay que el Rab Nisim Behar era el tío de sus primos, que la hermana de Nisim Behar se casó con el primo hermano de su padre, y sus primos son Yudá y Abraham Saigibilen. Y trocaron Los Saigibilen. Saigibilenes viven en Israel, dos hermanos. El tiempo que estaba yo en la escuela, el chico estábamos una periodo misma clase y el grande era más grande de mí, que es el abogado en Israel. Sí, dice que trocaron sus Saigibilen. alcunias a Sagib. Saigibilen eran, sí, se hicieron Me trocaron en Israel, es un en uso muy Israel, común sí. de los inmigrantes. Puede ser ahora, no, al tiempo, Sí. las personas que venían de cualquier lugar del mundo trocaban sus alcunias. Sí. Después René Martín demanda cuántas escuelas Mahazike Torah había en Estambul y dónde estaban estas escuelas. Una lo que había era una clase, los hijos se iban, era Ariento del Cal de Apolón, había muchos cales, había, aquellos otros sujetos, los cales, sí. Ese día de Shabbat se recogían, se empezaban, sí. Dice Jay Cohen que su padre fue maestro en la Mahazike antes de hacerse doctor. Y Rifat Sonsino dice que el Jajam Bashir Yitzhak Haleva era su camarada de clase en la Mahazike Torah. Miriam dice buenos días y buena semana a todos y gracias por nuestros encuentros. Qué interesante empezamos de las escuelas judías de Estambul. Esto es Miriam Sherman. Miriam. Luego dice, mismo Miriam dice Madame Rosa es una maravilla. Y luego Anger Manacos dice, esta es la primera vez que siento ladino y en divina que entiende y bueno.
entre el castellano de en California, el griego en Creta y un turco en Estambul, y merci a Devin. Em, y dice en Nelson una demanda de que los jóvenes que parten de Turquía no tornan de nuevo. Y dice Jake que tiene amigos que fueron a la universidad en América y que se quedaron ahí. Y en otros Porque lugares aquí también. no están viendo mucho a venir Ujú, ujú. los Y judíos. dice Rachel Borny que también las fraguas judías en Izmir se alquilan a otros intereses y de ahí viene la ganancia. Ujú. Es ganancia Y para la comunidad, eran Sí. estas fraguas eran para la comunidad y aquí también se hace este modo de cosas. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Si Claro. hay tiempo, sí. En Seattle, me di que los judíos cuando fueron en primero, los judíos de Seattle son de la isla Mármara y de Tequirda, que fueron los judíos de Seattle. Y cuando vinieron en primero se instalaron en Yesterway, en Seattle. Sí. Y un día yo me fui a pasear a Yesterway y estoy mirando un edificio, está escribiendo Art Gallery. Art Gallery parece un cal, un cal. Y en la pared hay así como un buraco que en los cales se mete allá el Maguen David. No está el Maguen David. Y le demandé a Jaén, a Lili de Jaén, Jan, ya sí. conoces. Le Ajá. dije en Yesterway esto, sí, 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 allá era el cal, dijimos, nosotros vivíamos en Yesterway y era el cal, como decimos aquel barrio, los judíos que ya no estamos más viviendo en aquel barrio, Ajá. se dio, no sé dónde lo dieron, si es alquilar o vender, no sé. Sí, sí, sí. El cal ahora Jan, está sí. Art Gallery. Sí. Este mocales tenemos y en Estambul que son ahora Art Gallery. Mm, mm, mm. Muy interesante. Un trocamiento muy grande Sí. de Cala Art Gallery, sí. Dice Nelson Adrián que quiere reingraciar a todos por este encuentro maravilloso. A doña Rosa, muchas gracias por compartir la historia de su vida. Luego, Sema Karoulu dice muchas gracias, muy interesante, Rosa. Clara dice muchas gracias, me gusta el tono de la voz al hablar. Y René dice, merci mucho a Rosa por todo lo que nos contó sobre las escuelas. Y como siempre, merci a Liliana y Marcelo por estos hermosos encuentros del HAD. Y después dice Adrián mismo que para todos y todas que tengas una buena semana, semana de buena, alegre y dulce, escapados con bien y que la Batzadik muestre nos guarde de todos los males y jasinuras. Saludosos y recios que estés y que Amén. muchos años nos añada el Abba. Y a nuestras vidas. Shalom, hermanos y hermanas. Y en los mensajes de YouTube y Facebook tenemos a Shelly Sweat diciendo Shalom de Jerusalén. Y sí, que dice Jay Cohen que el edificio es una iglesia ahora. El de la. El Me de pensó que el de la Yesterway. Art Gallery. Sí, me pensó. Ah, ¿será De la Art Seattle. Gallery? En Seattle, sí, en Seattle. Ah, mm, Bueno, fin aquí los mensajes, la hora camina presto cuando estamos tan interesados y hablando cosas que nos vienen bueno. Merci mucho a nuestro Damir el Bilbilico que viene a mandar nuestros mensajes y a Devin y a Rosa, maravilloso encuentro, no tenemos más que palabras de alegría, mismo que nos placería que no trocaran tanto las cosas entre los judíos y la sociedad como está aconteciendo ahora, en los darcavos tiempos más todavía. Bueno. A lo manco nos acordamos todos, lo dejamos enregistrado aquí y puede ser se va a componer algún en el avenir. Puede ser se va a componer y tornaremos a tener más escuelas judías con elevos judíos. No sabemos. Ya sabemos, tiempos van, tiempos vienen. Alguna cosa mala mozafita, después puede ser
lo veamos o no, alguna cosa buena vendrá. Y como cada semana vos decimos semanada buena y paz para Israel y para todo el mundo. Amén. Nos place mucho este encuentro y todos los aljades estar aquí en nuestra comunidad virtual, como le decimos. Venidos todos en bonora, a los que venís siempre tornad con salud y alegría, y a los que vinites por la primera vez, bueno, vos esperamos cada semana aquí, que seguro tenemos algo hermoso para partillar con vosotros. Nos vemos. Nos vemos, semanada buena y clara. Gracias, Rosa, maravilla. Merci mucho, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias. Y a todos, una buena semana. Muchas gracias para vosotros. Devin. Maravilloso encuentro. Shalom. Tapados con bien. Y por ti yo viviré. Nos vemos. Toda toda leja.